establecido esta sociedad. Bueno, antes de abrir nuestra Biblia, ¿por qué no nos damos un saludo? Tomen un momentito para saludarse. Y abrimos la palabra del Señor. Y buscamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Ahí vamos avanzando poco a poco. De hecho, ya estamos por terminar nuestro estudio que estamos teniendo el jueves y vamos a iniciar el estudio de otro libro y creo que voy a mover el estudio de Apocalipsis para los jueves. Así de que ahí, si usted quiere seguir aprendiendo, ahí viene. Apocalipsis capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta ahí leemos. Pueden sentarse, hermanos. No sé si lo mencioné en el estudio anterior, pero cuando llegamos al capítulo 12 de este libro, es como si nosotros llegáramos a la mitad de él. No debemos de confundir el hecho de que estoy diciendo que como que llegamos a la mitad de él, porque si usted se recuerda, veíamos que el libro contiene 3 divisiones. El Señor le dijo a Juan que él debería describir las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Por lo tanto, en realidad, a partir del capítulo 4 nosotros nos encontramos en la última división, que es las cosas que habrían de suceder después de estas, es decir, de la condición de la iglesia del primer siglo, que nos relata el capítulo 2 y 3, y las cosas que has visto, se refería el Señor a la visión que Juan tuvo de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Por lo tanto, a partir del capítulo 4, lo que tenemos en Apocalipsis es la profecía que tenía que ver con los eventos futuros para Juan y para sus lectores en el primer siglo. Entonces, como hemos dicho, el libro de Apocalipsis no es un libro escrito en un orden cronológico, es decir, Apocalipsis no es, como dicen los futuristas, nos relata hechos cronológicos, uno tras otro, sino que llegamos nosotros a este capítulo 12 y por eso yo dije lo siguiente en el
si nosotros quisiéramos verlo así, cuando terminamos el capítulo 11, es como si nosotros hubiéramos terminado de estudiar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, vemos que tiene un capítulo 12 hasta llegar al capítulo 22. Y entonces lo que vemos a partir del capítulo 12 es como que los eventos ya relatados a partir del capítulo 4 al capítulo 10 se vuelven a repetir. Y se vuelven a repetir porque los sucesos o los eventos relatados a partir de este capítulo 12 son los mismos que ya vimos con los eventos relatados en los capítulos anteriores. Solo que, como hemos dicho, con detalles diferentes, con énfasis diferentes. Y yo creo que aquí es donde escribe uno de los doctores de hermenéutica bíblica, el hermano Milton Terry, él comenta sobre esto. Dice: la parte 1, es decir, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, dice él, ha revelado al Cordero de Dios, o sea, nuestro Señor, bajo varios símbolos, glorioso en poder, que abre el libro de los divinos misterios, vengando a los santos martirizados y mostrando los terribles juicios destinados a sobrevenirles a los enemigos de Dios, que es el pueblo de Israel. Dice: todo es contemplado como desde el trono del Rey en el cielo, que envía sus ejércitos y destruyen los desafiantes asesinos de sus profetas. El hermano dice, la parte segunda del libro revela a la iglesia en conflicto con principados y potestades mundiales, en este caso con el imperio de aquella época, sobreviviendo a toda persecución y triunfando por la palabra de su testimonio. Después de que Babilonia, la ramera, cae y desaparece de la vista, apareciendo como la esposa, es decir, la iglesia, la esposa del Cordero, el tabernáculo de Dios con los hombres, gloriosa en su belleza e imperecedera como el trono de Dios. Yo creo que quizás es una de las mejores definiciones que yo he encontrado de la estructura de Apocalipsis en el campo nuestro, que es por lo menos el mío, no es el de usted, ese es asunto suyo, pero en el campo mío de la interpretación preterista, creo que esto describe la definición o la estructura de Apocalipsis. Que lo que hemos visto en la primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es a nuestro Señor en el hecho de que Él está juzgando o estaba por juzgar a aquellos quienes lo habían perseguido a su pueblo y que le habían dado muerte a Él. Y lo que vemos a partir del capítulo 12, que los eventos como que vuelven a empezar, es que ahora el énfasis de Apocalipsis viene sobre la iglesia del Señor. Es por eso que cuando llegamos a este capítulo 12, lo primero con lo que nos encontramos es que Juan nos relata la visión que tuvo de una mujer. Esa mujer está por dar a luz un hijo varón y un dragón que quiere comerse, devorar a su hijo tan pronto él nazca. Entonces se da cuenta cómo al llegar a la segunda parte de Apocalipsis, lo que vemos ahora es que desde el inicio el énfasis de las escenas apocalípticas recae sobre la iglesia del Señor. No significa que el Señor no es el centro del libro de Apocalipsis, porque Él lo es. Pero ahora recae sobre el hecho de que la iglesia se va a comparar en figuras, en simbolismos, de una manera diferente. Por ejemplo, vimos a la iglesia en su estado normal, en las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Vimos a la iglesia
ilustrada en los 24 ancianos que están alrededor del trono. Vimos a la iglesia representada por los dos testigos, que es la iglesia martirizada durante estas persecuciones antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. Entonces, como usted puede darse cuenta, la iglesia está presente en todo el libro como nuestro Señor Jesucristo, pero ahora las imágenes resaltan para describir la grandeza y la belleza de la iglesia. Por eso es de que a partir de este capítulo 12 vamos a ver que la iglesia es representada por una mujer, donde esta mujer es llamada la novia, la esposa de Cristo, y donde la mujer apóstata, que es el Israel incrédulo, perseguidor del pueblo de Dios, es llamada la gran ramera. Ese es el contraste en el libro de Apocalipsis. La iglesia es la novia, es la virgen pura. La iglesia es aquella que está gloriosa, que es la esposa de Cristo. Y la ramera es la apóstata que se rebeló, que rechazó y que persiguió al pueblo de Dios y que mató a nuestro Señor Jesucristo. Y que esa ramera va a ser destruida otra vez cuando ya vimos su destrucción aquí en esta parte primera del libro, pero vamos a volver a ver su destrucción otra vez. No sé si usted capta un poquito la idea de lo que hemos venido hablando de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 12? Como que el libro de Apocalipsis vuelve a empezar otra vez. Pero ahora vemos que desde el inicio ya Juan nos está diciendo que él, en esta señal que él ve en el cielo, dice que lo que ve es una mujer. Versículo 1, para entrar en el pasaje, dice: apareció en el cielo. Entonces la ubicación es el cielo. Pero Juan ya no se encuentra en el cielo. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Ahora, note la expresión, como Juan, él quiere que sus lectores, principalmente los creyentes a los que le está escribiendo, a los creyentes del primer siglo, él quiere llamar su atención sobre el hecho de que esta es una gran señal. Y esta gran señal es una mujer. ¿Sí? Dice que esta mujer está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, es interesante cómo es de que cuando ahora en este libro se va a describir a la gloria de la iglesia. Por eso Pablo, el apóstol, describiendo a la iglesia en palabras en un lenguaje más llano, más natural, en prosa, él presenta a la iglesia como gloriosa, ¿verdad? Sin mancha. Como Cristo con su obra redentora se ganó a su propia iglesia con su propia sangre para presentársela así, una iglesia gloriosa. Pues eso es lo que vemos a partir del capítulo 12 de la iglesia. De los redimidos, aquellos que fueron lavados y son lavados con la sangre de Cristo. Esa iglesia que es gloriosa, no basada en sus méritos, sino en la obra de su novio que dio su vida por ella. Entonces lo primero que Juan dice es: apareció en el cielo una gran señal. Esta palabra gran, que traduce en nuestras Biblias, no es la palabra mega, de donde viene grande o gran en el griego, sino que es otra palabra. La palabra es nema. Y la idea de la palabra en el original es no grande en tamaño, sino en su grandeza, en su maravilla, en su majestad de esta imagen. Por eso es que la NBI lo traduce muy interesantemente cuando dice: apareció en el cielo una señal maravillosa. ¿Sí? No grande en tamaño, sino gloriosa, maravillosa. Juan lo que está diciendo es: esta gran señal o esta señal maravillosa es... ¿Cuál es la señal maravillosa?
¿Cuál es esa señal maravillosa? Una mujer. La mujer es una señal maravillosa. Esa es de la manera como Juan ya está presentando a la iglesia del Señor, como una mujer maravillosa, como una señal maravillosa. Como digo, en nuestro idioma es muy fácil dejarse uno llevar por la palabra, porque gran no significa grande en tamaño, sino lo que Juan está resaltando. Por eso es que él usa una palabra distinta en el griego. Por eso cuando se dice, cuando él describe a la otra señal, la llama un gran dragón escarlata. Ahí se utiliza el término mega dragón escarlata, o sea, un dragón rojo grande en tamaño. Está resaltando su tamaño, pero no necesariamente su tamaño físico, sino su tamaño de su poder. Pero cuando habla de la mujer que él ve, es una señal maravillosa, ¿sí? Porque la iglesia es presentada como esa novia, esa esposa de Cristo, que Él se casa con ella, que Él, como dice Pablo a los Efesios, la ganó para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin pecado, porque Él con su sangre la lavó de sus pecados. Entonces, esta mujer, la pregunta es, ¿quién es? Entonces, lo que ya acabo de decirle es que es la iglesia. Ahora, es interesante que uno tiene que también pensar en las otras ideas que hay sobre este pasaje. Por ejemplo, el catolicismo romano, porque queramos o no, el catolicismo romano también lee la Biblia, también tiene la Biblia como su libro sagrado. Entonces el catolicismo romano dice que esta mujer que está representada aquí es nada más y nada menos que la Virgen María, a la que ellos llaman la Madre de Dios. Por eso, si usted se recordará, las imágenes que se presentan de la Virgen María, usted la puede ver en fotografías y todo eso, es una representación de lo que aquí se muestra. Se presenta una mujer que la rodea el sol, que tiene la luna, las nubes y la luna debajo de sus pies, y luego tiene una corona con 12 estrellas. Es como describe Juan a esta gran señal, o a esta maravillosa señal, que es la mujer que está vestida del sol, de la luna debajo de sus pies, y con una corona con 12 estrellas. Entonces, para el catolicismo romano, esta es la Virgen María, lo cual es erróneo. No es así. Ahora, la idea más común es la idea futurista, y la idea futurista dicen que para ellos esta mujer es nada más y nada menos que Israel, la nación judía, que va a ser perseguida durante el periodo de la gran tribulación que ellos esperan. Entonces, como ellos dicen que la iglesia, recuerde que para ellos la iglesia e Israel son dos identidades distintas. No es un solo pueblo para el futurista y sobre todo para el dispensacionalista. Entonces, para ellos la iglesia ya fue arrebatada en el capítulo 4, cuando a Juan se le dijo, sube acá. Y ya explicamos ahí que nunca se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para el futurista dispensacionalista, la iglesia ya fue arrebatada en el capítulo 4. Entonces, todo lo que sucede a partir del capítulo 4 hasta el último capítulo de Apocalipsis es ese periodo de juicio de la gran tribulación. Entonces, por lo tanto, esta mujer, dicen ellos, es Israel apóstata, incrédula, que termina convirtiéndose al Señor en el periodo de la gran tribulación, porque ellos entienden que Romanos capítulo 11, cuando Pablo dice, y todo Israel será salvo, ellos asumen que ese pasaje se refiere al hecho de que los judíos como nación se convierten en la gran tribulación.
Pero no estoy de acuerdo con eso porque no soy futurista tampoco. Entonces, ¿quién es esta mujer? Donde estamos de acuerdo con el futurista es que esta mujer representa la iglesia, pero la iglesia ¿qué cree? La iglesia judía, a los cristianos judíos del primer siglo. Como hemos dicho, Dios no tiene dos pueblos, no tiene a la iglesia y a Israel como dice el futurista. Dios tiene un solo pueblo, pero ese pueblo está compuesto por judíos y gentiles, dos grupos de un mismo pueblo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo nosotros es en la imagen de esta mujer, de esta señal maravillosa, estamos viendo representada a la iglesia judía, es decir, a los discípulos del Señor Jesús, judíos del primer siglo, que una vez más están representados por esta mujer, como lo vimos en la iglesia representada por los dos testigos, solo que es la iglesia martirizada. Ahora, usted dirá, ¿cómo puede ser que los dos testigos representen a la iglesia y también esta mujer represente a la iglesia? Muy sencillo. Porque la iglesia, los dos testigos representan a la iglesia que muere, es decir, a los martirizados durante esas terribles persecuciones del primer siglo, antes de la caída de Jerusalén y del templo. Y esta mujer que vemos aquí es la iglesia judía librada de esa muerte, protegida por Dios para que ellos preserven su vida. Por eso es de que vamos a ver aquí, y yo terminé leyendo hasta el versículo 6, donde dice que a esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sí? Entonces, esta mujer escapa, huye, es preservada. De la misma manera, tenemos a la iglesia judía formada por judíos, preservada por el Señor de estos juicios, de la misma manera como vimos nosotros el simbolismo de los 144,000 en el capítulo 7. ¿Sí? Entonces, dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Entonces, esta gran señal, esta señal maravillosa es esta mujer. Dice, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, para las personas que leen la Biblia, cuando usted lee esta frase o este párrafo, que la mujer estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas en su cabeza, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cuál? El sueño de José, el hijo de Jacob. ¿Sí? No vamos a ir al libro de Génesis, pero usted puede buscarlo en su casa, en el capítulo 37. Vemos cuando José, que era el hijo rechazado por sus hermanos, que tenían envidia y celos, sus hermanos de José. José entonces tiene un sueño, y él ve un sueño, y en ese sueño dice, viene y se lo cuenta a sus hermanos envidiosos. ¿Sí? Como dijo un hermano, ¿por qué se lo contó si ya sabía que eran envidiosos? No, es que necesitaban saberlo. Y entonces él viene y les dice, oigan, le dice, también llama a su papá y a su mamá. Y le dice, tuve un sueño, y en ese sueño yo veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Él dice 11 estrellas. Aquí tenemos 12. ¿Por qué? Porque en Génesis José nos está contando como parte de las 12 estrellas. Él es parte de las 12 estrellas. Él solo menciona 11 porque son 11 sus hermanos.
Entonces, ¿qué significa eso? En la historia de la Biblia, entonces es una referencia a la nación de Israel. Entonces, la idea de Juan es que al describir a esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, claro, por supuesto tiene su simbolismo en el hecho que el sol, la luna, las estrellas, de lo que habla es de dominio, de poder, de autoridad. Entonces, esta mujer es alguien que se le ha exaltado, que se le ha dado ropas de gloria, que se le ha, por eso es que una vez más, Pablo dice que la iglesia está sentada juntamente con Cristo. Porque las vestiduras del rey nos pertenecen a nosotros. Porque la gloria del rey le pertenece a su esposa. Entonces, cuando él dice que esta mujer tiene el sol, la luna y las estrellas, es una referencia al sueño de José. De hecho, Juan frecuentemente vuelve al Génesis. De hecho, Apocalipsis constantemente está citando frases, eventos, alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Y Juan vuelve al Génesis. No solo está volviendo al momento de la vida de Jacob, cuando la nación de Israel nace en Egipto, y entonces se forma esa gran nación, y ese sueño de José se cumplió, porque los hermanos, el papá y la mamá le dijeron: ¿qué estás diciendo con eso? Que un día nosotros vamos a inclinarnos a ti. José simplemente no les dijo: no, si es así, un día ustedes se van a inclinar a mí. Pero eso se cumplió, porque cuando José llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto, vinieron sus hermanos a postrarse delante de él. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo con este simbolismo de el sol, la luna y las estrellas es que esta mujer es una mujer judía, que está hablando de la iglesia como la iglesia judía, no la iglesia gentil, sino la iglesia judía del primer siglo. Si usted lo quiere ver así, los discípulos del Señor de Israel, de Judea, de Jerusalén. Ahora, dice el verso 2: estando encinta, es decir, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, ¿cómo representa Juan a esta mujer? Como alguien que está embarazada y como alguien que está teniendo los dolores de parto y en esa angustia del alumbramiento. Solo una mujer entiende estas palabras. Nosotros los hombres no podemos entender la magnitud de lo que aquí se está diciendo. Pero entonces, otra vez, Juan va al Antiguo Testamento. Y si usted me acompaña, por favor, rapidito, vea usted lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, que creo es que donde Juan está tomando esta fraseología. Isaías 26. Aquí encontramos nosotros el clamor de aquellos hombres y mujeres del pueblo de Dios que buscaban a Dios, que eran temerosos de Dios en medio de la terrible apostasía de sus mismos pueblos, de su mismo pueblo de Israel. Entonces ellos dicen estas palabras, el profeta dice: Jehová en la tribulación, Isaías 26, 16 dice: Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Ahora, el futurista, cuando ve tribulación, parece ser que ve la gran tribulación en todos lados donde dice tribulación, ¿sí? Pero esta tribulación a la que se refiere fue cuando fueron deportados a Babilonia, el sufrimiento de la deportación en Babilonia. Cuando Babilonia, el gran imperio, vino, destruyó el templo, Jerusalén, se llevó cautivos a los judíos. Esa tribulación, dice, ellos te buscaron,
y derramaron oración cuando los castigaste. Dice, derramaron oración cuando los castigaste, es decir, clamaron en el momento del sufrimiento. Entonces Isaías dice, como la mujer encinta, ¿de quién está hablando él? De él y de su pueblo Israel. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Sí? Entonces Isaías está comparándose él y los fieles de Israel como una mujer que está a punto de dar a luz, gime, grita de dolores, dice él, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Entonces es una ilustración o una metáfora del sufrimiento de una mujer en los momentos que ella está a punto de dar a luz. Entonces, la razón que nosotros afirmamos que esa mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia cristiana judía del primer siglo, que va a ser protegida, que es una figura diferente a la de los 144,000 que son protegidos por un sello, es el Israel verdadero, el Israel de Dios, como le llamó Pablo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, el conflicto, los enemigos de Pablo era de que había un grupo que se llamaba los judaizantes. Y estos judaizantes eran supuestamente judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos decían, somos cristianos, pero para ser cristiano y para ser salvo tienes que guardar todos los ritos que prescribió Moisés, como la circuncisión. Y Pablo dice, no señores, o sea, la circuncisión y la incircuncisión no son nada sino la nueva creación en Cristo. Entonces esa fue la lucha intensa de Pablo en su ministerio contra esos que querían poner esas cargas sobre los discípulos del Señor, sobre los gentiles sobre todo. Eso era lo que era judaizar a los gentiles, ponerles cargas de cumplir con los requisitos de la ley. Cuando Él les dice, Cristo, Él ya cumplió con todo. Eso vamos a explicar en la segunda parte del capítulo 12. Porque, como decía el hermano eso el otro día, en el estudio pasado, y eso quiero corregir, porque lo dijo públicamente y quiero públicamente corregirlo. Él decía cuando Pablo dice que Él abolió en su cuerpo las enemistades, él no se estaba refiriendo a la ley moral, pero yo voy a demostrar que sí. Y el hermano decía, es que no puede referirse a la ley moral, porque Cristo dijo que Él había venido a cumplir y no a abolir la ley. El problema es que cuando Cristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, está hablando del cumplimiento con su vida. Él cumple la ley con su vida. Él es el único que cumplió la ley y todos sus requerimientos con su vida. Pero lo que Pablo está tratando cuando él dice que Él abolió en su muerte la ley y los mandamientos, o los mandamientos expresados en ordenanzas, no solo se refiere a los ritos, a la ley ceremonial, sino también a la ley moral, porque lo que Pablo está tratando es de que Cristo con su muerte, Él cumple y recibe el castigo de las demandas de la ley, de los mandamientos y de los ritos. Las dos cosas son verdad. Cristo, al decir yo vine a cumplir y no a abrogar la ley, claro, porque él no vino a hacer anular, eso significa abrogar, anular, dejar sin efecto algo. ¿Sí? Y eso vamos a ver en la segunda parte del capítulo 12 que estamos estudiando. Entonces los judaizantes lo que estaban haciendo es, no, para que tú seas salvo, le decían a los gentiles, era imponerle ritos. Guarden los días de reposo, guarden la luna nueva, guarden esto, guarden lo otro, circuncídense. Entonces Pablo dice, no, claro que no, claro que no. Por eso en el libro de los Hechos, los apóstoles y los ancianos tuvieron que reunirse, hacer una carta y decir, no les vamos a exigir nada a los gentiles,
a los creyentes gentiles, sino solamente que se guarden de estas cosas. ¿Por qué? Porque la salvación era por obra de Cristo. Entonces Cristo, con su vida y su muerte, nos justificó. Si no entendemos la justificación, es que el problema es que algunos solamente ven la justificación como el hecho de que Dios nos perdonó nuestros pecados. Sí, Cristo perdonó nuestros pecados con su obra de su muerte en la cruz, pero con su vida Él cumplió los requerimientos de la ley que nosotros no pudimos cumplir. Entonces, en un sentido, cuando Él dice, yo vine a cumplir, no a abrogar la ley, exactamente la cumplió, porque nosotros no pudimos cumplirla. Entonces Pablo dice en Romanos 5, que con su vida Él nos justificó con su obediencia. Eso es lo que en teología los reformados llamamos la obediencia activa y pasiva de Cristo. La obediencia activa es la vida misma de Cristo. Toda su vida agradó a Dios, obedeció la ley por el pecador que no pudo cumplirla. Y con su obediencia pasiva, es decir, con su muerte en la cruz, Él paga el castigo de la ley que nosotros quebrantamos. Entonces, cuando dice que Él abolió en su carne, no solo se refería a los ritos ceremoniales, que claro, en realidad no tenían ningún efecto sobre el gentil, porque esos eran ritos para el judío. Y eso es lo que realmente Pablo, uno de los argumentos de Pablo, que ¿por qué ustedes, dice, se dejan mover por cosas como no toques, no comas, como no puedes, que guarda esto, que guarda el otro, si Cristo ya les perdonó todos sus pecados? O sea, ¿por qué ustedes se quieren entretener en tonterías como no puedes hacer esto, no puedes, guarda esta fiesta y lo otro, cuando Cristo con su muerte perdonó todos sus pecados? Entonces, el apóstol Pablo lucha con eso en su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo entonces, vuelvo al punto. Pablo le dice a los Gálatas, y todo aquel que no ande conforme a esta regla, es decir, a la regla de la gracia, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y cuando habla de la ley, está hablando de la ley moral también. Él dice, y todos aquellos que anden conforme a esta regla, paz. Y él dice estas palabras. Dice, al Israel de Dios, paz. ¿Por qué Pablo llama al Israel de Dios? Gálatas 6:16. Porque los verdaderos judíos eran los judíos creyentes en el Señor. Y ese es el Israel de Dios. Por eso cuando nosotros vemos el pueblo de Dios, Dios viene formando a su pueblo desde el mismo Génesis, desde el huerto de Edén. Pero ese pueblo ahora está formado por dos grupos, judíos y gentiles, donde las barreras, los muros ya fueron derribados, las enemistades fueron quitadas. Por lo tanto, cuando Pablo dice al Israel de Dios, o cuando el Señor Jesucristo dijo, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Porque Israel, representado por esta mujer de Apocalipsis 12, que es la iglesia, el pueblo verdadero de Dios, es el que da luz al hijo varón, y ese hijo varón quiere ser devorado por el dragón tan pronto nazca. Entonces, cuando Isaías dice, Señor, hemos sido como esa mujer que gime, da gritos de dolor, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Entonces, pero Isaías está hablando del pueblo que busca a Dios, de ese pueblo verdadero, el Israel de Dios que siempre él tuvo. Y por eso Pablo era odiado como lo fue el Señor por esos judaizantes, porque Pablo decía, no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. ¿Sí? Y por eso Pablo dice al Israel de Dios, a la iglesia, a los verdaderos, a aquellos judíos que estaban en la gracia de Cristo, a eso llama el Israel de Dios. Entonces, otro pasaje que es muy importante sobre esto de que la mujer tiene dolores de parto es Miqueas capítulo 10. Miqueas capítulo 10, y creo yo que ese es el pasaje más importante sobre
el punto de Juan, que Juan está yendo a la profecía de Miqueas. Miqueas capítulo 4. Miqueas 4. Entonces, estamos viendo que esta mujer está encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces dice, Miqueas, ¿lo tienen? Capítulo 4. Ahora, note el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Cuando dice acontecerá en los postreros días o tiempos, esta frase es la que encontramos en el Nuevo Testamento constantemente, referente a los últimos días. Entonces, lo que aquí Miqueas va a decir se refiere a los últimos días, que esos últimos días fueron los días antes de que viniera a su fin, ¿qué? ¿El mundo? No. La época del pueblo de Israel como nación del pacto. Entonces, en ese periodo de los últimos días, es que escuche lo que dice Miqueas capítulo, ahí mismo capítulo 1, pero ahora vaya al versículo 10. Dice, duélete, gime. ¿Se da cuenta? El mismo lenguaje de una mujer que está teniendo los dolores de parto. Duélete y gime, hija de Sión. Una forma de describir al pueblo de Dios. Solo que esta hija de Sión ahora no solo es Israel, sino es el pueblo del nuevo pacto que surge en los últimos días. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, y ahí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora, cuando tú notas estas palabras, ahora vete al capítulo 5 de Miqueas. Y esto que sucede en los últimos días, mire lo que dice Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Oiga esto, y si usted lee la Biblia, inmediatamente se va a ubicar en estas palabras, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Verso 4. Y él, o sea, ese Señor que apacentaría a Israel, del versículo 2 dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, es decir, su pueblo, porque ahora será engrandecido hasta los fines, los fines de la tierra, y esta será nuestra paz. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de esta profecía de Miqueas? ¿Dónde? Exactamente, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Entonces usted conoce un poquito el relato. Herodes
Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y ahí venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Sí? Entonces le preguntan a los que saben, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? Pues Miqueas, de donde acabamos de venir. Entonces, están exactamente citando las palabras de la profecía de Miqueas que dice, y tú, Belén, verso 6, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿A mi pueblo qué? Israel. ¿A quién venía a apacentar este? Al pueblo de Israel. ¿Pero a todo Israel como nación? No, al verdadero israelita. Al que confió en este rey prometido de la profecía de Miqueas. Pero mire cómo le llama. A mi pueblo Israel. Por eso cuando Pablo habla de la verdadera iglesia judía, le dice al Israel de Dios. Es el Israel de Dios. O sea, Pablo decía a los judaizantes, tú dices que eres judío y dices que eres cristiano, pero tú quieres seguir justificándote por las obras de la ley, imposible. Pero aquel que vive bajo la gracia, bajo la obra de Cristo, ese es el Israel de Dios. El Israel de Dios. Por lo tanto, ese profecía de el profeta estaba hablando de que la nación, el verdadero pueblo de Dios, iba a dar a luz a un libertador. Por eso es de que el niño varón que nace de la mujer de Apocalipsis no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelva usted Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, verso 3 dice, también apareció otra señal. Fíjese cómo Juan ya no le llama gran señal, sino que simplemente dice otra señal en el cielo. He aquí un gran, mega en el griego, porque cuando dice gran señal de la mujer, ahí utiliza otra palabra que lo que significa es maravillosa. Algo que es atractivo en su apariencia. Y la iglesia es gloriosa. Por eso dice una señal maravillosa de la mujer. Pero ahora esta otra señal simplemente dice que es un gran dragón escarlata. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, son de esas cosas que en el libro de Apocalipsis tenemos varias veces donde el mismo Juan nos interpreta los símbolos, ¿sí? No siempre lo hace, pero a veces sí lo hace, donde él mismo nos da el significado de ese simbolismo. Entonces, cuando él dice que él vio otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, sigue diciendo, verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo.
y las arrojó sobre la tierra. Entonces, aquí vemos varias cosas. Uno, ¿quién es esta gran señal o este gran dragón escarlata? Entonces, nosotros no tenemos que comernos las uñas y ponernos de cabeza que nos lo revelen, ¿no? No, Juan lo hace en el mismo pasaje. En el versículo 9, adelante es el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cuál dragón? El de la señal que aparece en el versículo 3. Está hablando del mismo dragón, no puede ser otro dragón. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, y ahora le pone otro calificativo, la serpiente antigua. Para cuando lleguemos ahí lo vamos a ver más en detalle por qué la serpiente antigua. Pero ahora sí nos dice quién es ese dragón para que todos la iglesia lo entendiera y lo entendamos nosotros, que somos la audiencia secundaria. ¿Quién es ese gran dragón? Ese gran dragón se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace Juan muchas veces, que él mismo nos da el significado del simbolismo. A veces tenemos que rastrear en la Biblia dónde se habla, cómo interpretar ese simbolismo, pero aquí mismo Juan lo hace y es lo mismo que estamos haciendo, rastreándolo. Entonces, ese gran dragón escarlata no es otro que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, porque lo que Juan está refiriéndose es a la serpiente del Génesis. Pero ahora dice algo más de él, verso 3. Dice que tenía 7 cabezas el dragón. Dese cuenta cómo son imágenes, son símbolos. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Ahora, ¿qué significa este simbolismo? Ya entendimos que este dragón es Satanás. ¿En qué momento se está presentando aquí la historia de Satanás o del diablo? En el momento, fíjese hasta dónde va Juan, porque algunos dicen, no, es que Apocalipsis habla del futuro. Por eso se llama futurista la postura de muchos, por eso se entra en el calificativo de futurismo, porque todo es algo futuro. Entonces para ellos esto no ha sucedido, pero Juan está recurriendo, Juan está volviendo ¿hasta dónde? Hasta la misma creación. Él a través de este simbolismo nos va a decir lo que ocurrió con Satanás y sus estrellas que él arrastró. ¿Y de cuándo se trata ese evento? Cuando Satanás fue arrojado del cielo, cuando él quiso ser igual a Dios. Fíjese hasta dónde Juan vuelve. Porque lo que va a presentar en este capítulo es la derrota del dragón. Va a presentar 2 hechos del dragón. Una, cuando cae del cielo, cuando se le arroja, cuando se rebela contra Dios. Y la otra, cuando Cristo le da el toque final en la cruz del Calvario. Entonces el dragón se convierte en dragón cuando es desechado del cielo, cuando el Señor le dice, fuera muchacho. Y todos los que lo siguieron en su rebelión para afuera y son arrojados a la tierra. Pero el segundo hecho del dragón es que el dragón va a ser echado fuera del cielo. ¿Cuándo? Cuando Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Para nuestros hermanos futuristas esto no ha pasado. Cuando lo que está hablando Juan aquí es de hechos pasados. Aún ya eran pasados para la iglesia del primer siglo, porque la iglesia del primer siglo ya sabía que Satanás había caído en su rebelión desde el mismo Génesis. O sea que cuando esta serpiente, que le llama también serpiente antigua, llega a tentar a Eva y a Adán, o sea, ya había ocurrido su caída de la serpiente, ya se había convertido en la serpiente. ¿No es así? ¿En qué momento? No lo sabemos, eso es especular. Pero cuando la serpiente está en el huerto y tienta a Adán y a Eva, ya había ocurrido la caída de este dragón. A eso se está refiriendo Juan aquí.
explico? Pero ¿por qué tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas? El número 7 en Apocalipsis habla de poder, de totalidad. En este caso, la cabeza representa poder, la corona representa autoridad y poder, dominio. Entonces, lo que está diciendo con el simbolismo de 7 cabezas con una corona en cada cabeza, 7 cabezas, 7 coronas, habla de su poder de Satanás. ¿Sí? Satanás poseía un poder, pero a partir de su caída, cuando le pisotean la cabeza, como lo había profetizado el libro de Génesis, a partir de ese momento Satanás queda destruido. Y lo vamos a ver que eso ocurrió con la obra de Cristo. Pero ¿por qué tiene 10 cuernos? Este término de los 10 cuernos viene del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo, si quieren lo leemos rapidito. A partir de ahora vamos a estar yendo mucho a Daniel. Daniel. Estudio anterior, venimos a este capítulo 7 de Daniel. ¿Qué vimos en el capítulo 7 de Daniel? Que el Hijo del Hombre viene ¿a dónde? Ante el anciano de días para recibir ese reino. ¿Verdad que sí? Y que dijimos es lo que representó la séptima trompeta, cuando dice, el reino del mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo. O sea, lo que estaba haciendo es que Daniel profetizó sobre 4 bestias. Y esas 4 bestias representan los 4 grandes imperios que ha habido en la historia del mundo. La última bestia es el imperio romano. Por lo tanto, la entronización de nuestro Señor de tomar el reino del mundo iba a ser cuando reinara al final de la última bestia, que es el imperio romano. Entonces, ahora nos va a explicar que esa bestia, que es el imperio romano, y que el imperio romano estuvo durante el periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Dice, y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía la última bestia? 10 cuernos. Pues Daniel nos da el significado de la bestia que está relatando, la 4ª bestia, que es terrible y espantosa y diferente de todas las otras 3, y nos dice quiénes son los 10 cuernos. Versículo número 22. 23, pero dijo así. Entonces, el mismo ángel le da el significado de la bestia y de esos 10 cuernos. Dijo así: la 4ª bestia, le dicen a Daniel, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Sin duda, todos a través de la historia sabemos que este es el imperio romano. Nunca ha habido otro imperio más glorioso, magnífico, poderoso, sanguinario, destructivo, demoledor y todos los calificativos que el imperio romano en los días de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia del primer siglo. Versículo 24. Y los 10 cuernos, le dice, significan
que de aquel reino, ¿cuál reino? De la cuarta bestia, ¿sí? De ese reino, dice, esos 10 cuernos, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, durante este periodo de la cuarta bestia dice, por eso Daniel dice que esta bestia tenía 10 cuernos y ahora se le dice, esos 10 cuernos son 10 reyes que se van a levantar durante el periodo de esa cuarta bestia. Y son 10 reyes. Y que vamos a ver que eran emperadores del tiempo de la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Y luego habla de un cuerno pequeño que se levanta de esos 10. El famoso anticristo de los futuristas. Les da risa, ¿verdad? Pero así es. Así ellos dicen que es ese famoso anticristo que esperan. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos a la bestia, al dragón en Apocalipsis 12, dice que tiene 7 cabezas, 7 diademas, habla de su poder. Satanás es poderoso, no todopoderoso, pero era poderoso. Ahora usted dirá, ¿era o es? No, era. Era porque Cristo le dio la estocada final. Estoy hablando en términos taurinos. ¿Sabe lo que es una estocada, verdad? Pues entonces tiene tarea. Entonces, dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces esos 10 cuernos del dragón, lo que está diciendo es que en el capítulo 13 va a surgir una bestia que sube del mar, y esa bestia, el dragón le da su poder. Por eso dice, capítulo 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿cuál dragón? El dragón que estamos viendo aquí, escarlata, que es Satanás, ¿sí? Ese dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién se la dio? ¿A quién le dio su poder, su trono y su grande autoridad? A esta bestia que va a salir del mar. Que esta bestia es el cuerno pequeño de Daniel. Ese cuerno pequeño que surge de los 10 cuernos, de la cuarta bestia. Entonces, por eso es de que ya lo que Juan está diciendo es que este dragón va a otorgar autoridad ¿a quién? A esa bestia que surge en el capítulo 13. Y que esos 10 cuernos son 10 reyes. Por eso en mismo Apocalipsis Juan nos interpreta que esos 10 cuernos de la bestia del capítulo 13, de la bestia que sube del mar, y de los 10 cuernos del dragón son 10 reyes, como lo interpreta Daniel, como nos lo da el significado Daniel. Apocalipsis 17. ¿Lo tienen? La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces, ya no son 10 reinos, sino reyes. Entonces, a veces el término traducido para rey o reino, a veces pareciera ser el mismo. Pero estos 10 reyes son esos 10 reyes de los 10 cuernos que tiene la bestia, cuarta bestia del libro de Daniel, que es desde donde viene la profecía y el cumplimiento del libro de Apocalipsis. Entonces, Daniel está profetizando 500 años antes, Juan está profetizando lo mismo en cumplimiento a lo de Daniel, que iba a ocurrir unos años después de cuando Juan escribía Apocalipsis. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Ok, ya vamos a llegar a eso. Pero volvamos a Apocalipsis 12. Entonces explicamos el significado de las 7 cabezas, 10 diademas, habla de su poder. Los cuernos habla de esos reyes que se van a levantar durante el periodo de la bestia, a quien le va a dar el dragón su poder y su autoridad y su trono. Ahora, versículo 4. Y su cola arrastraba. ¿Cuál cola? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás y el diablo. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Entonces, recuerde que estas son imágenes, son símbolos. Literalmente Satanás es escarlata, es rojo, por eso así lo presentan el día de hoy, ¿no? En las fotos, ¿no? Del diablo, como un ser rojo, ¿no? Y con una cola larga. Pero estas son imágenes. Pero dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿quiénes son esas estrellas que la arrastraba? Pero recuerde que nuestros hermanos futuristas, cada vez que ven el término estrellas, creen que son estrellas que van a caer del cielo. ¿Sí? No, lo que vemos frecuentemente en Apocalipsis es que las estrellas muchas veces representan a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces, para nosotros no inventar también quiénes son estas estrellas, el mismo Juan nos da el significado de las estrellas. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Entonces aquí Juan nos habla de una lucha. ¿Sí? ¿Quién es ese Miguel? Ya vamos a saber. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón, ¿y quién? Y sus ángeles. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan en el versículo 7? Que esa lucha que ocurre entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, entonces lo que está diciendo es que esas estrellas que arrastró son ángeles. Y lo vuelve a decir en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra vez. ¿Sí? Entonces, esas estrellas que él arrastra, habla de su rebelión. Juan, de aquí es de donde deducimos nosotros de que una tercera parte de los ángeles de Dios que él creó se rebelaron con Satanás. Puede ser, no lo sabemos, no es algo exacto que nosotros podemos saber que exactamente, probablemente es un aproximado. Lo que Apocalipsis está queriéndonos decir es que una gran parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron en la rebelión con Satanás, que él también era un ángel, de hecho un querubín. Pero entonces, note cómo es el dragón el que arrastra a las estrellas del cielo y las arroja. Él las arroja, ¿dónde? Sobre la tierra. Entonces Satanás, cuando cae, lo que Juan está describiendo aquí es la caída del diablo y de los ángeles, los que hoy conocemos como demonios y espíritus que se rebelaron en esa gran rebelión y cayeron en algún momento en la historia de la creación. Por eso es, ¿qué cayó primero? ¿El hombre o Satanás en pecado? No, fue Satanás, porque cuando Adán y Eva pecan, es tentado por la serpiente antigua. Por eso es que Juan le llama serpiente antigua también. Pero ¿cuándo ocurrió esa rebelión de Satanás? No lo sabemos. Si ocurrió antes o después que Dios hiciera la creación, pero todavía no creaba al hombre, eso es algo que la Biblia nos dice y no tenemos que especular sobre ello. Lo que es verdad es que cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén, Satanás ya había caído. Ya ese querubín protector se había convertido en este ser maligno que es descrito como este dragón escarlata. Pero es lo que Juan está diciendo aquí. Está hablando de esa caída y que cuando Satanás cae, él arrastra, se lleva en su rebelión
a estos ángeles, entonces dice que los arroja a la tierra. Por eso es de que desde la caída de Satanás, eso es lo que nos dice segunda de Pedro 2:4 y Judas 6, ¿no? Que los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, su lugar, su posición de ser ángeles de Dios, dice, fueron arrojados a prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, del gran día de juicio. Entonces, esa es la caída que está hablando aquí. Entonces, a partir de la caída de Satanás y de los demonios en el mundo, la tierra fue afectada por esta influencia maligna. Ahora, final del verso 4 para avanzar. Ya casi terminamos, porque algunos ya tienen hambre. Y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Sí? Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que Juan está describiendo la obra maligna de Satanás, no solo porque Juan está hablando aquí sobre un evento, y es sobre el evento del nacimiento de este hijo varón de esta mujer. Pero Juan, creo yo, que va más allá, y lo que en realidad Juan está describiendo aquí con el dragón parado frente a la mujer, ¿con qué fin? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo que Juan está describiendo en símbolos, está describiendo la guerra espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que ya el libro de Génesis nos dijo. ¿Qué dijo el libro de Génesis? Le llaman el protoevangelio, porque de la simiente de la mujer tú le dirás el carcañal, pero él te aplastará la cabeza. Desde ahí vemos lo que Juan tiene en mente aquí. Cómo Satanás ha tratado en toda la historia, escuche bien, ha tratado de que nuestro Señor Jesucristo nunca naciera en este mundo. Eso es lo que está diciendo Juan con este simbolismo, que Satanás a través de toda la historia, desde el mismo Génesis, ha tratado de que nuestro Señor Jesucristo no naciera en este mundo. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué mató Abel a Caín, su hermano? ¿Qué dice Juan? El mismo escritor de Apocalipsis en su primera carta. ¿Por qué mató Caín a Abel, su hermano? Porque era del maligno. Entonces, ¿qué hace Dios cuando mata a Caín, que era del maligno, a su hermano Abel? Dios les reemplaza a Abel con otro hijo, con Set. Ahora, ¿por qué? Porque era la simiente de la mujer que habría de venir. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que Juan está diciendo es que Satanás, toda la historia, trató de que nuestro Señor no naciera, y que si iba a nacer, destruirlo, matarlo, y si era posible matar a su descendencia. Otro ejemplo. De la misma descendencia de Set, se corrompen sus descendientes, y Dios tiene que preservar a una familia, a Noé y a los suyos. Otro ejemplo, Abraham mismo. Su propia mujer de Abraham fue tratada o quiso ser violada por otro hombre, por un rey pagano. ¿Por qué Dios lo impidió? A veces lo que yo pienso es de que nosotros leemos la Biblia y la leemos como simples historias. ¿Por qué usted cree que la Biblia relata todo esto?
porque todo apuntaba a Cristo. Cristo está en todas las páginas de la Biblia. Cristo, por eso Jesús le dijo a los de camino de Emaús, tardos, insensatos de corazón, para no entender lo que Moisés y los profetas decían de mí. Cuando Saúl quiso matar a David, no era el dragón queriendo matar al descendiente del Señor, de donde iba a venir nuestro Señor. Cuando Amán, ese pagano, quiso exterminar a los judíos en los días de Esther, no era queriendo exterminar a la simiente del Señor. Y así podemos ir a través de la historia hasta que llegamos al momento que nuestro Señor ha nacido. ¿Y qué dice? Vaya conmigo al libro de Mateo. Ahora vamos a Lucas. Mateo, 2. ¿Se recuerda cómo vimos cuando el profeta Miqueas, cuando se cumple el nacimiento de nuestro Señor, lo que el profeta había profetizado? Mateo 2. ¿Lo tienen? Dice, verso 13. Entonces, nos continúa diciendo Mateo, ¿verdad? Que vienen los sabios, ven al niño con su madre, había nacido nuestro Señor, le traen presentes, versículo 13. Pero recuerde que Herodes ya les había dicho a ellos, me avisan dónde está el rey de los judíos que ha nacido para ir a verlo. Puro cuento. O sea, la envidia, por eso dicen que el poder corrompe. Porque como este hombre dijo, ¿otro rey en Israel? No, si yo soy el rey de Israel. Versículo 13, después que partieron ellos, o sea los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para llevarle regalitos. ¿Para qué? ¿Usted cree que Mateo dijo, a ver, ¿cuál historia contaré? Que Herodes quiso matar a Jesús. No, el Espíritu Santo viene confirmando lo que el dragón ha querido hacer durante toda la historia. Y en su mismo nacimiento quiso matarlo. La cosa es que ya había nacido nuestro Señor, entonces él dice, bueno, versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, o sea José, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es interesante que cuando Mateo cita esta profecía, de Egipto llamé a mi hijo, el profeta cuando dice esta profecía se está refiriendo a Israel. De cómo Israel fue llamada de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero mire cómo es la aplicación tremenda de que este hijo que era Israel es Cristo el Señor. Por eso las promesas hechas a Israel en el antiguo pacto se cumplen en Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó, mire qué crueldad, que esto fue un genocidio. ¿Sabe lo que es un genocidio, verdad? Matar a gente de su propio pueblo, pero en masa. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, esto fue espantoso. Nosotros lo leemos, pero muy facilito, ¿no? Pero este hombre era un hombre malvado. Dijo, con tal de que no reine este rey de los judíos, maten, porque él se entera de que ya había nacido y que los magos lo engañan. No lo engañaron. Entonces,
manda matar, dijo, ¿cuánto tendrá que habrá nacido ese rey? Bueno, menos de 2 años. Entonces todos los niños menores de 2 años muertos. Y hubo una matanza en Israel terrible. Imagínense, bebitos. O sea, si matar a un adulto ya es cruel, es malvado, perverso, ahora un niño. Es un niño, es un bebé. Y este hombre malvado manda matar a los niños menores de 2 años, dice que había en Belén. ¿Sabe por qué en Belén? Porque él oyó que le dijeron que en Belén iban a nacer, porque así lo decía el profeta Miqueas. Dice, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, cuando tú ves lo que Juan dice, de que este dragón quiso comerse, devorar al hijo varón de esta mujer que le iba a dar a luz, es la historia de la guerra espiritual entre Satanás para impedir el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a partir del versículo 7, el Hijo de Dios le aplasta la cabeza en la cruz del Calvario. Iba a ser su destrucción, como la carta a los hebreos dice que el Señor con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y Satanás no quería eso. Eso es lo que está relatando Juan en el capítulo 2. De cómo Satanás quiso impedir la muerte, el nacimiento de nuestro Señor, porque ese hijo varón iba a reinar. Por eso es que ahora dice, vuelve a Apocalipsis. Dice, y ella dio a luz un hijo varón. Algunos dicen que este hijo varón no es nuestro Señor Jesucristo. Dicen algunos, inclusive en el campo preterista, dicen que este hijo varón es los cristianos, que sí, la iglesia es esta mujer, pero los cristianos son también el hijo varón. Es muy difícil poder interpretar que la mujer sea la iglesia y a la misma vez sea el hijo varón. ¿Sí? Entonces, Juan está hablando de esa guerra que ha habido a través de la historia entre el bien y el mal, entre el plan redentor de Dios. Ahora, ¿qué nos habla esto? Que Satanás en todos sus intentos por matar y por impedir el nacimiento de nuestro Señor, nunca lo iba a lograr. Que nuestro Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Por eso aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces Satanás quiso que se matara al Señor Jesús, verdad? Por ejemplo, cuando lo llevó a aquel penáculo del templo, le dijo, tírate abajo. Tírate, le digo. Pues ¿qué no dice el Salmo? Que Él enviará a sus ángeles. ¿Y qué le decía al Señor? Escrito está, Satanás. Satanás siempre quiso matar al Señor, solo que él no quería que llegara a la cruz, porque en la cruz le iba a aplastar la cabeza. Y eso es de lo que nos va a hablar la siguiente parte de Apocalipsis 12. Entonces dice que ese hijo varón que dio a luz la mujer, dice, él regirá. Esta es otra evidencia contundente de que está hablando de nuestro Señor, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, el texto es tremendo. Juan está diciendo que este hijo que da a luz la mujer, dice que él regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Qué está citando Juan? Lo hace varias veces aquí en Apocalipsis. Está citando el Salmo número 2, donde había profetizado el rey la profecía de que que iba a regir a las naciones era nada más y nada menos que nuestro Señor. Vaya rapidito porque es importante leerlo. ¿De dónde viene esta frase de él regirá con vara de hierro a las naciones? Salmo 2.
verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta frase la encontramos, ¿dónde? En Hebreos 1, donde habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es superior a los ángeles, hecho superior a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, verso 8, pídeme, le dice el Padre al Hijo, pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí se está hablando del globo terráqueo, los confines de la tierra. O sea que este Hijo de Dios iba a tomar posesión como Señor de los confines de la tierra. ¿Y qué vimos con el toque de la séptima trompeta? El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Versículo 8, pide y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya a los confines de la tierra. Verso 9, los quebrantarás. ¿A quiénes? A las naciones. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Entonces, esta profecía del Salmo referente, es por eso este se llama un Salmo mesiánico, porque está hablando del Mesías. Y de hecho en el versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Dónde encontramos este pasaje en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 4. ¿Cuándo? Cuando la iglesia está siendo perseguida, han matado a Jacob y van a matar a Pedro. La gente se reúne para orar, el pueblo de Dios, y dicen estas palabras: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta frase la repiten en su oración la iglesia en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando están siendo perseguidos. Es un salmo mesiánico. Entonces cuando dice Juan que este hijo varón habría de regir a las naciones con vara de hierro, lo que está diciendo es de que desde miren lo que hace Juan, presenta el nacimiento, y como si el nacimiento y la entronización del Señor en su trono, porque dice que fue arrebatado, este hijo varón fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces está hablando de su ascensión, cuando Él resucita. Entonces su nacimiento lo presenta junto con su entronización. Entonces Satanás quería impedir su nacimiento, porque su nacimiento iba a ser su destrucción del dragón. ¿Sí? Pero cuando nuestro Señor ascendió a los cielos y se entronizó en el trono de su Padre, los reinos del mundo vinieron a ser de Él. De ahí en adelante, todas las naciones y la tierra es suya por posesión. ¿Sí? Y las está gobernando. ¿Sí? Las está gobernando. Por eso dice, y terminemos ahí: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Sí? La mujer huyó al desierto, donde tenía el lugar preparado por Dios. ¿Quién le preparó este lugar? Dios. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Para sustentarla, o para que se sustente por 1260 días. ¿Dónde vimos esta frase del tiempo? En el ministerio de los 2 testigos. ¿Se recuerda? Que la profecía de ellos iba a durar ¿cuánto? 1260 días, que es los cristianos judíos martirizados durante las persecuciones en Israel. Pero esta mujer es la iglesia que es preservada.
Esa iglesia que es preservada en el mismo tiempo en que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles 42 meses, del versículo número 2 de Apocalipsis 11. Entonces, son preservados, la mujer es llevada al desierto, preservada el mismo tiempo que Jerusalén sería pisoteada, el mismo tiempo que los dos testigos profetizarían, vestidos de cilicio. Que nuestros hermanos futuristas construyen toda una maraña de todo este tiempo y dicen, no, no se refiere a lo mismo y se refiere a esto no, para mí es muy sencillo, es el mismo tiempo, solo que dicho de diferente forma. Que lo que realmente está diciendo es que todo esto sucede en los últimos días de la nación de Israel antes de ser destruida. Antes de que la gran Babilonia sea destruida, que la gran ramera sea quemada y la novia, esta gran mujer, tome su lugar. Entonces, ahora, ¿qué significa que es llevada al desierto? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo creen ustedes que ocurrió eso? ¿Hay algún momento en que se refiere a esto? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Cuando ellos le dijeron, Señor, dinos cuándo y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder. ¿Cuál era la señal que ellos deberían de ver? Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces ¿qué? Huyan a los montes. Exactamente. Es el mismo simbolismo. Juan está diciendo en símbolos lo que les dijo claramente el Señor en palabras. Y así fue. Los cristianos, cuando vieron que los ejércitos de Roma rodearon Jerusalén, como lo vimos en el capítulo 11, que los gentiles pisotearían y rodearían la santa ciudad por 42 meses, los cristianos, dice Josefo relata eso, los cristianos huyeron al otro lado del río Jordán a una aldea que se llamaba Pela, que era un lugar desértico. ¿Sí? Y ellos escaparon de esa masacre. Pero no todos escaparon, porque parte de ellos iba a morir. El Señor se los dijo. Ustedes van a ser llevados delante de tribunales, van a ser encarcelados. Algunos de ustedes van a morir, se los dijo. Pues esos mártires son los dos testigos que son asesinados. Pero esta mujer que es llevada al desierto es la iglesia que es preservada. ¿Ve? No hay contradicción. Todo encaja perfectamente. No hay contradicción. Porque parte de la iglesia judía fue martirizada. Y eso es de lo que trata, de la venganza de los mártires y de los profetas antiguos y del mismo Señor. Apocalipsis es el juicio contra los asesinos, pero también habla de la protección de esa iglesia. Y esta iglesia es esta mujer que es preservada por Dios en el desierto por 42 meses. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Y los discípulos hicieron caso de las palabras del Señor, porque como hemos dicho, en el tiempo antiguo, cuando una nación atacaba a otra nación, lo que hacía era que se protegía en sus muros, dentro de sus muros, en su ciudad. Y eso es lo que dice Josefo, que eso fue lo que hizo los judíos, que cuando los romanos los invadieron, lo que hicieron fue meterse en la ciudad de Jerusalén. Y muchos de ellos se metieron en el mismo templo, por eso en el templo hubo una masacre de los romanos. Pero los cristianos hicieron lo contrario, siguiendo las indicaciones del Señor. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. La mujer fue preservada. Y cuando pasó esa matanza, esa masacre, ese juicio, los cristianos judíos que habían huido volvieron a Israel. Y fueron anunciando el evangelio por todas partes. Esto fue como el evangelio fue extendido en todo el imperio. ¿Sí? Oremos entonces. Señor y Padre nuestro, oh gracias te damos, Señor, por tu palabra.
porque tu palabra nos ilumina, nos abre nuestro entendimiento. Y a través de esta profecía, Juan nos enseña cómo así ha sido la historia del maligno tratando de impedir tu plan redentor. Tantos intentos queriendo destruir a los antepasados de tu Hijo,